El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Parentela Pedagógica, construyendo alianzas entre familia y escuela. Un programa de estudiantes y profesores del Semillero de Investigación Familia y Escuela de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidos. Un saludo muy caluroso para todos nuestros oyentes. No se imaginan la alegría que nos da estar de vuelta en esta quinta temporada de nuestro programa Parentela Pedagógica. Mi nombre es Melissa y el día de hoy los acompañaré en cabina con mi compañero Sebastián Roa, integrante del Semillero de Investigación Familia y Escuela, y la profesora Diana Wilches, quien codirige este maravilloso programa. Para empezar, quiero compartir con ustedes que soy una integrante nueva en el Semillero. Hace poco inicié este emocionante camino y aún me estoy familiarizando con las actividades y proyectos que hacen de este espacio un lugar tan enriquecedor. Melissa, has llegado a un semillero que se consolida como una verdadera comunidad de aprendizaje. Nuestro objetivo principal es fomentar la apropiación de conocimiento en el campo de la interacción entre la familia y la escuela, construyendo alianzas que impulsen los procesos educativos de niños, niñas y jóvenes de diversos contextos. Démosle la bienvenida a la profesora Diana, quien seguramente tiene muchas cosas interesantes para compartir sobre este increíble semillero. Chicos, qué gusto saludarlos hoy y a nuestros oyentes. Tenemos hoy la oportunidad de acompañar a nuestra querida audiencia con un tema fascinante. Y Melissa, bueno, quiero contarte que te damos la bienvenida a este espacio radial. Es un gusto que hagas parte de este equipo. Nuestros oyentes deben saber que además de diseñar programas radiales, que han sido pues además una herramienta invaluable y creativa de investigación y escritura para nuestros estudiantes, hemos desarrollado procesos de investigación durante 3 años en la universidad. Estos han sido avalados y financiados por nuestra institución y pues además nos han permitido presentar ponencias, escribir artículos, generar recursos educativos que esperamos compartir con toda la comunidad educativa interesada. Para este año 2025 nos hemos enfocado en investigar sobre las configuraciones familiares. Es un tema que hemos estado trabajando desde el semillero, tratando de reconocer cuál es el impacto de estas configuraciones familiares en los procesos educativos. Entonces, seguramente en nuestras próximas emisiones abordaremos algunos de los avances sobre este contenido tan esencial. Bueno, profe Diana, me gustaría también agregar que los estudiantes hemos tenido un rol clave en cada una de las iniciativas del semillero, aprendiendo enormemente de cada experiencia. Además, hemos establecido relaciones significativas con egresados, maestros, compañeros de diferentes licenciaturas dentro de la universidad, e incluso con estudiantes y docentes de otras universidades. Estas interacciones pues han enriquecido mucho nuestros aprendizajes, como nuestra perspectiva sobre el campo educativo. Bueno, entonces quiero agradecerles profundamente por toda la valiosa información que nos han compartido hoy. Estoy segura de que tanto para mí como para nuestros oyentes interesados en ser parte de este semillero será de gran utilidad e inspiración. Ahora, ¿qué les parece si damos inicio a la temática de hoy con nuestra sección Cuando el río suena, sabiduría lleva? Cuando el río suena, sabiduría lleva. Bueno, hoy nos sumergiremos en un tema interesantísimo, que es la psicogenealogía. Y durante las indagaciones que hicimos sobre el tema, encontrando que la psicogenealogía se fundamenta en varias escuelas de pensamiento, prácticas y teorías. Una de sus autoras más destacadas es Anne-Anseline Schusenberger, quien en Francia, durante la década de los 80, después de años de trabajo con personas diagnosticadas con cáncer, empezó a descubrir en sus biografías unos sorprendentes fenómenos de repetición en las biografías de sus pacientes, patrones idénticos a los que vivieron seres queridos que ya habían fallecido. Es así como, a partir de estas observaciones, crea el método del genosociograma, una herramienta
en la que a través de convenciones universales presenta un mapa con datos característicos de las historias familiares de las personas. Claro, Sebastián, así es. Durante nuestra investigación encontramos una frase de Anne-Anselin Schussenberger que nos impactó profundamente. No somos tan libres como creemos. Sin embargo, si dejáramos de esta idea sin desarrollarla, podríamos dar la impresión de que no hay solución para aquello que no se ha sanado en nuestras familias. Afortunadamente, Schussenberger nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de conquistar la libertad y romper con los destinos familiares repetitivos de nuestra historia. Para lograrlo, propone que debemos comprender los complejos lazos que se han tejido en nuestra familia, identificar los dramas ocultos, las palabras no dichas y los duelos inconclusos que han marcado nuestras vidas. En nuestra búsqueda de formas alternativas de sanación de lo genealógico, nos encontramos con Alejandro Jodorowsky, creador de la técnica terapéutica denominada psicomagia. Esta, conjugada con ritos chamánicos, el teatro y el psicoanálisis, generando en los pacientes estados de catarsis liberadores. Para complementar esta información, les compartimos una reflexión impactante de Jodorowsky. Cuando uno toma conciencia de que lleva su árbol genealógico en el cuerpo y que puede expulsar el sufrimiento que esto conlleva, igual que se expulsan los demonios, todo puede cambiar de golpe, pero eso no exime de trabajar mucho en uno mismo. Es increíble cómo este tema abre tantas puertas al conocimiento. Existen materiales audiovisuales y bibliográficos valiosos que vale la pena explorar. Incluso podemos rastrear los orígenes de este enfoque en los planteamientos de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, y Carl Jung, quien profundizó en la noción del inconsciente colectivo y destacó la relevancia del árbol genealógico en nuestra psique. También encontramos a figuras como Frieda Fromm, una psiquiatra contemporánea de Freud, que desarrolló investigaciones terapéuticas con familias de niños esquizofrénicos, filmando estos procesos para comprender las dinámicas familiares. La realidad es que hay una riqueza inmensa de información y autores que han dedicado su trabajo al análisis terapéutico de lo transgeneracional. Por eso, como docentes, es esencial explorar estas perspectivas y reconocer a las familias desde una visión integral. Siempre hemos sostenido en nuestros programas que detrás de cada niño, niña y joven con quienes trabajamos en la escuela hay una familia y una historia que merece ser valorada. Es fundamental que el trabajo interdisciplinar genere dinámicas que, desde diversos saberes, favorezcan los procesos educativos y favorezcan las alianzas entre familia y escuela. Melissa, considero que para complementar todo lo que hemos compartido desde el semillero, podemos darle paso a la profesora Diana Wilches y su invitada, quienes profundizarán desde su experiencia en este campo tan apasionante. Hablando del rey de Roma y el maestro que se asoma. Bueno, y para dar inicio a nuestra sección Hablando del Rey de Roma y nuestra maestra invitada que se asoma, tenemos el gusto de contar con la participación de la profesora Paola Rincón. Ella es docente de la licenciatura en Educación Especial de nuestra universidad. Y profe, pues ante todo, bienvenida a este programa. Queremos saber un poco de lo que haces, que has venido trabajando y bueno, un poco de tu experiencia antes de comenzar con nuestro tema. Bueno, pues gracias por la invitación. Me siento honrada de conversar en un tema tan apasionante como dice Sebastián. Es apasionante hablar de esto. Entonces, gracias. Qué bueno, profe Paola. Bueno, vamos a hablar sobre la psicogenealogía, es lo que hemos venido abordando en nuestro programa y queremos saber qué te llevó a convertirte en psicogenealogista, entrar en este mundo de las familias, cómo encuentras de pronto una conexión en el trabajo que realizas como psicogenealogista y la educación especial, cómo logras allí hacer algunas articulaciones. Bueno, creo que lo primero que tendría que contarles es que ser psicogenealogista ha sido parte de un camino muy largo en mi vida y ha sido una serie de encuentros casuales, pero de los cuales agradezco mucho, que ha sido básicamente como conocer maestros. Desde mi punto de vista es eso, conocer maestros, y creo que de todas formas tiene mucho sentido desde la psicogenealogía que, como bien mencionaban a la autora que referenciaron,
Anna Anselin Sussenberger también nos plantea que en realidad no somos tan libres como creemos. En realidad pensamos que tenemos un libre albedrío y creo que estamos llamados por quizá como unos pedidos, tal vez de nuestra familia. Vinimos también, creo que, a cumplir un lugar, a cumplir unas perspectivas, a cumplir unas expectativas de vida también de nuestras familias. Entonces aparece la psicogenealogía después de otros procesos de formación no formales, porque yo estudié una especialización en desarrollo humano. Allí conozco a la profe Gloria Sierra Uribe y es una cosa que para mí marcó algo muy importante. Primera clase, uno se sienta en la especialización y lo primero que hacemos, ya que ustedes hicieron la antesala de contar, es un psicogenosociograma. Y uno dice, ¿pero qué es eso? Uno se sienta y pues de todas formas tenía yo el pregrado, ya había empezado a trabajar y había algunos elementos donde tenía claridad de, pues sí, es un árbol de familia, ¿no? Hay unas ideas iniciales de que es un árbol de familia y desde esa perspectiva pues uno empieza a hacer un proceso sin darse cuenta que lo que empezaba a buscar era uno mismo. Entonces fue una búsqueda de mí misma. Creo que hoy puedo decir que más que la conexión entre la educación especial y la psicogenealogía, es que empiezo a encontrar que yo no soy una profesión, yo soy una persona. Y si no soy una profesión, lo que significa para mí la psicogenealogía es que todas las formaciones, porque yo estoy formada en terapia corporal integrativa, estoy en este momento haciendo una maestría en familia, educación y desarrollo, y hago una serie de procesos que en realidad me permiten es encontrarme con un lado de mí, que es el ser buscadora. ¿El ser buscadora de qué? Quizás de muchas preguntas que yo me hacía alrededor de mi propia familia. Entonces creo que así aparece un poco la psicogenealogía. He encontrado un poder inmenso en poder entender también que el psicogenosociograma no solo representa esta idea como histórica de tu familia, esta genealogía de tu apellido, los vínculos, las relaciones de la familia, sino que también creo que he encontrado más preguntas. Y eso es lo que a uno a veces lo lleva a otros caminos. A otros caminos que le permiten ir encontrando, como les decía, esta respuesta quizá a preguntas que te hiciste en la infancia, a preguntas que te hiciste en la adolescencia. Y como les contaba, al conocer a Gloria, en esta primera clase, dio la coincidencia, no diría que es una casualidad, es una coincidencia, que el primer genograma que hago lo tengo que hacer con mi abuela fallecida unas semanas antes, un mes antes. Y pues esto trastoca de todas formas la mirada de decir, hago un psicogenosociograma, pero ¿esto qué representa para mí? ¿Qué llevo de mi abuela materna? ¿Qué llevo de mi familia paterna? Y empezar a encontrar sincronías en ese proceso. Después de un tiempo, la especialización me permite tener en el proceso de donde trabajaba en Compensar, yo trabajé muchos años en Compensar en un programa para población con discapacidad, empiezo a dictar encuentros de familia. Los encuentros de familia me permitieron pues seguir fortaleciendo algunas herramientas del trabajo con familia y lo que hago posteriormente es decir, bueno, ¿cuáles son esas otras formas en las que me puedo seguir acercando? Así llega un poco la psicogenealogía a mi vida. Y bueno, sigue estando presente, creo que sigue estando presente, no solo con el psicogenosociograma, sino con una mirada también de futuro y de presente. Bueno, profe, tú abordas algo que siempre hemos trabajado, no solo desde el semillero, sino incluso desde las mismas clases de familia que tenemos en la licenciatura, en la facultad, y es el tema de trabajar primero en uno mismo, ¿no? Yo no puedo llegar a trabajar con las familias de otros, sin antes haber hecho un reconocimiento de mi historia, haber hecho un proceso de sanación conmigo mismo. Y creo que a los maestros también nos pasa, ¿no? En diferentes momentos de la enseñanza, y es que si primero yo no he trabajado en mí, si primero yo no he reconocido qué es lo que me falta a mí por trabajar, pues va a ser muy complejo llevar eso a los estudiantes, ¿no? Entonces, creo que esto que tú nos comentas de cómo llega la psicogenealogía a tu vida y cómo logras articularlo con diferentes procesos, no solo con la educación especial, ¿no? Porque además, por lo que entiendo, se te ha convertido o se convierte en algo
cotidiano, ¿no? Ya no es solo algo que estudio para trabajar en determinado proceso, sino se te vuelve la vida cotidiana. Entonces, creo que eso es muy interesante. Creo que nuestros oyentes también podrán empezar a reconocer allí un poco como la importancia de estos temas y de otros que seguramente pues vamos a seguir abordando. Profe, con respecto a las familias, tú nos estabas contando que estabas terminando una maestría con referencia a este tema de las familias. ¿Qué importancia tú le encuentras un poco a esa articulación con las familias? ¿Cómo tú logras evidenciar allí como el beneficio de articular a las familias para potenciar esos procesos educativos en el aula? Bueno, yo en mi formación en psicogenealogía con la Escuela de Psicogenealogía en Evolución Colombia, de la profe Gloria Sierra y Marta Fonseca, ellas hacían una mención a algo que para mí ha sido muy bonito reconocer, y es que nosotros venimos de una familia donde tenemos como un buffet. Ellas decían, ustedes tienen un buffet y todos podemos escoger como en un buffet lo que queremos como llevarnos de toda esa trayectoria de la familia, de todo lo que cada uno de los miembros de esa familia ha dejado como legado. Y creo que eso es algo que desde el proceso que he venido comprendiendo significa que también todos tenemos un lugar en ese sistema. Todos tenemos una misión, yo lo diría como una perspectiva de o bien para que ese árbol tenga frutos, o bien para poner luz sobre algo. Tienes razón, profe, que por ejemplo no escogemos la profesión docente, creo yo, por una casualidad, porque quizá estamos haciendo una reparación a alguno de nuestros miembros, de nuestros antepasados, quizá estamos honrando precisamente a uno de nuestros antepasados, quizá estamos haciendo una lealtad visible o invisible, desconocemos por qué quisimos decir, bueno, las mujeres en mi familia pueden estudiar y tienen derecho a estudiar. Y quizá cuando exploramos y buscamos en esa mirada del sistema, yo lo que creo es que todo lo que en últimas estamos buscando es un lugar en el mundo, y primero debemos encontrar un lugar en nuestro sistema familiar. Entonces pienso que esta relación también con la educación, esta relación con la escuela, tiene que ver con la manera en la que de algún modo somos, más que, como les decía, profesiones, somos un entramado de historias. Para mí creo que somos personas llenas de historias, y llenas de historias que vienen en últimas también de nuestras familias. Entonces mi papá decía los rincón tal cosa y es muy divertido pensarlo. Uno se pregunta en cierta edad los rincón qué es lo que yo debería hacer o qué es lo que espera mi papá que yo haga con respecto a una profesión o con respecto a ser o no ser mamá. Son muchos ejemplos, infinitos ejemplos de cuánto uno podría honrar o no a la familia o ser leal o no a la familia. Y creo que en eso se trata como esa búsqueda permanente de responder a ese sistema, unas expectativas que uno tiene, que ellos más bien tienen sobre uno, pero también de uno empezar a encontrar esa pequeña libertad en los lugares donde está quizá, por ejemplo, ejerciendo. Entonces yo creo que en la educación encuentro una posibilidad precisamente de pensar que todos somos historias, y todos somos historias donde necesitamos encontrar algunas respuestas de nuestro lugar en la familia y de nuestro lugar en la historia de esa familia, pero también en la historia que nosotros queremos contar de ahí en adelante. Creo que eso es lo bonito que a mí me deja la psicogenealogía y la formación que recibo de estas dos mujeres maravillosas, que en últimas tienen que ver con eso. Tanto la escuela como la familia te empieza a mostrar quién eres. ¿Sí? En la escuela te pueden decir, eres talentoso para esto, y en la familia también te pueden decir, hay un permiso, ¿no?, para ser artista, o no hay permiso para ser artista. Hay un permiso para ser docente, o no hay un permiso para ser docente. Hay ciertas cosas que tienen como ese lugar, tanto en la escuela como en la familia, de irte enseñando esos caminos a través de los cuales tú vas descubriendo quién soy, qué talento tengo, yo qué puedo llegar a ser. Entonces, en últimas, creo que ese es el diálogo para mí que tiene la educación y la familia. La escuela, claro, como escenario en el que uno de niño está descubriendo quién es,
pero en últimas la educación desde una manera más amplia creo que es eso, ayudarnos ambos lugares, ambos entornos, ambos escenarios a que encontremos quién somos y que respondamos a una lealtad personal, ya no tanto una lealtad hacia la familia o hacia las expectativas de qué querían los Rincón de mí o la otra línea familiar de mí, sino también algo más auténtico con lo que yo quisiera hacer. Profe, excelente. Bueno, profe, tenemos tantas cosas que preguntarte, pero creo que vamos a hacer segunda parte de este episodio. Ya para terminar, ir cerrando un poco como la temática, queremos que nos des algunos consejos desde tu formación como psicogenealogista, pero también como maestra. ¿Qué les podemos decir a los docentes que nos escuchan con referencia al trabajo con las familias? ¿Qué aspectos consideras importantes a tener en cuenta en estos procesos? Bueno, yo creería que son dos cosas fundamentales. Uno, la escucha, porque si somos un entramado de historias, creo que necesitamos la posibilidad de que alguien escuche esas historias y también que nosotros nos escuchemos. Y el segundo aspecto que plantearía es que si todos tenemos un lugar, pues que podamos tener espacios y escenarios también sujetos preparados para reconocernos. Entonces, el reconocimiento como palabra completa, reconocimiento de un pasado, reconocimiento de quiénes somos para nuestra familia, pero también el reconocer con guión, reconocer como la posibilidad de siempre volvernos a mirar. Creo que también cuando hacemos genealogía, el árbol familiar o cuando simplemente conversamos con el otro sobre quién crees que eres tú o qué esperaba tu familia de ti, eso ya genera un reconocimiento, volver a pensar sobre algo que quizás no había pensado antes. Ese sería para mí como, en resumen, dos elementos que son fundamentales. Recordar además que todos tenemos un lugar. Entonces, hace parte para mí de esa relación familia y escuela. Profe, ha sido maravilloso conversar contigo en torno a estos enfoques que reconocen la importancia de las familias y que además nos aportan un montón de experiencias, de comprensiones que se han venido construyendo. Además, porque en nuestro semillero estamos convencidos que no hay una sola forma de realizar procesos de articulación entre familia y escuela. Y pues agradecemos mucho todos tus aportes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y a nuestros oyentes, no se desconecten, que seguimos con más invitados que nos hablarán de su experiencia con la psicogenealogía. Parentela Pedagógica de La Pedagógica Radio. Venga, le cuento, mijo. En nuestra sección Venga, le cuento, mijo, hemos traído experiencias de algunas psicogenealogistas que han trabajado en el ámbito educativo. Así es, profe. Tuvimos el privilegio de entrevistar a las profesoras Gloria Sierra y Esperanza Gaitán, a partir de preguntas claves como ¿cómo se puede vincular la psicogenealogía con la educación? Y ¿cuál consideran ustedes que es el impacto de esta disciplina en los procesos pedagógicos con los estudiantes? Cada una compartió sus valiosas opiniones, enriqueciendo nuestra comprensión sobre el tema. Si entendemos que la psicogenealogía es el arte de encontrarnos con la familia, de tomar de ellos todos los méritos y todas sus raíces, va a ser fascinante que tanto maestros como estudiantes y directivos en la escuela entiendan la influencia directa de lo que los padres involucrados en el sistema educativo pueden aportar. Porque no solamente son los padres, sino todo el árbol genealógico de los niños. Cuando los niños tienen raíces, cuando los niños están acogidos, contenidos, amados, respetados, valorados y con un lugar dentro del árbol, va a ser de un impacto maravilloso porque son niños que van a tener mucha adherencia a todos los procesos de socialización, pero especialmente adherencia a todo el límite de la escuela, la norma y los procesos educativos como un trampolín para los sueños. Por eso,
familia, escuela y psicogenealogía es una tripleta absolutamente maravillosa para el más alto bien de las familias, la escuela, la sociedad. Hola, mi nombre es Esperanza Gaitán, estudiante del Diplomado de Psicogenealogía. Partiendo de que la psicogenealogía es una herramienta terapéutica que se puede utilizar en la educación para ayudar a entender y analizar de manera profunda una ancestralidad familiar y personal, podemos llegar a guiar y descubrir de manera consciente habilidades, talentos, dones que pueden ser explotados y convertirlos en méritos para el árbol. Para mí es simplemente llegar a conocer a los estudiantes, de manera que no solo se va beneficiado él, sino la familia, su entorno y las implicaciones que lleva a una verdadera sanación, donde exista una evolución a futuro de una generación a otra. Gracias. Estás en sintonía de Parentela Pedagógica. Sebastián y Melisa, hoy hemos tenido un excelente programa cargado de invitados con mucha experiencia. Es muy gratificante traer estas temáticas tan novedosas y útiles para nuestros maestros y para nuestros oyentes. Me gustaría, Melisa, que despidas nuestro episodio, no sin antes agradecer a todos los integrantes del semillero por el trabajo que implica la construcción de cada uno de los guiones. Así es, profe. Un saludo a todos nuestros compañeros del semillero y un agradecimiento especial a nuestros oyentes, además a quienes hacen posible este programa. Bueno, agradecemos en el Control Master a Mario Enríquez, producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, en comunicaciones a Laura Chávez y en la dirección Alejandro Sepúlveda. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @parentela.upn. Nos encontramos en una próxima emisión. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.